Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando. Este es su canal Cristo TV 21.5. Estamos en el programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, estamos muy bendecidos en este hermoso día. Un día asoleado, un día bendecido para todos nosotros. También estamos agradecidos por los que se están conectando a través de YouTube y de Facebook. Gracias por conectarse. Bueno, pues hoy martes vamos a dar la segunda parte del tema que estuve tocando ayer, que es manteniendo la paz en nuestros corazones, porque es necesario mantener la paz. Todo mundo necesitamos paz y todo mundo quiere la paz, pero la única forma de poder encontrar la paz en nuestro corazón es aceptando a Cristo como nuestro Salvador, viviendo por la fe, porque dice que el justo por la fe vivirá, y también viviendo en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu y no en la carne, tú tienes esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer una oración para empezar con este tema, manteniendo la paz en nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que no debemos de estar afanados, sino que debemos de tener paz en nuestro corazón. La paz es un fruto del Espíritu que tú lo das, Padre Santo, porque tu palabra dice: la paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Sabemos, Señor, que el mundo la da solamente cuando tenemos cosas materiales, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos trabajo, pero la paz interior que nosotros necesitamos es la paz que tú das. Tu palabra dice: la paz les doy. Tú eres el que das esa paz, pero para eso es necesario aceptarte a ti, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque si vivimos en la carne, eso es muerte, no es paz. Y la vida y la paz es cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo. Ahora te pido, Señor, que pongas en el corazón de las personas que nos están viendo, Señor, ese entendimiento que necesitan, que caiga en tierra fértil, Padre. Dame de nuevo para poder dar tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a empezar con manteniendo la paz en nuestros corazones, y vamos a entrar en el Salmo 4:8. Dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién es el que nos hace vivir confiado? Jesucristo, Dios mismo. Dice: en paz me acostaré. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a poder dormir, descansar, reposar en paz. Dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente en Dios es como tenemos nuestra confianza. Por eso debemos de poner nuestra confianza en Dios para poder tener esa paz y estar llenos de paz diariamente. Cuando me acuesto, dice en otro versículo, en otra versión de la Biblia, dice: cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Y tranquilidad es igual que la paz interior que todos nosotros necesitamos. También vemos en Romanos capítulo 15, verso 13, dice la palabra. Vamos a leer esa escritura. Dice la palabra: que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Eso es por medio del Espíritu Santo. En Romanos 15 vamos a verla en la Reina Valera. Dice la palabra 15:13, dice: y el Dios de esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza, dice: os llene de todo gozo y paz en el creer en Él. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, nos da esa paz y ese gozo que son los frutos del Espíritu, que habla en Gálatas capítulo 5. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vemos que por medio del Espíritu Santo podemos nosotros tener paz.
Todo el mundo, como dije hace rato, necesita paz, todo el mundo quiere la paz, pero la paz, la única forma de poderla encontrar es cuando aceptamos a Cristo y cuando verdaderamente confiamos en Él por fe y cuando verdaderamente vivimos en el Espíritu, no en la carne, porque si vamos a vivir en la carne no vamos a tener paz, porque el que vive en la carne dice que eso es muerte espiritualmente y no está en paz. Vamos en Romanos capítulo 12, 18, dice la palabra: si es posible en cuanto dependa de vosotros, dice, si es posible cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Tenemos nosotros que estar en paz con todo el mundo. Tenemos que estar en paz en el trabajo, con los trabajadores. Tenemos que estar en paz con los hermanos en la iglesia. Tenemos que estar en paz en la casa con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Con todo mundo debemos de tener paz. La paz es algo que nosotros como creyentes debemos de manifestar diariamente. Esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo mundo. No nada más dice que en el lugar de la iglesia cuando tú vayas, no nada más dice que dice en todo lugar y en todo tiempo tenemos que vivir en paz. Fíjense en Salmo también 119, vamos a irnos a esa escritura, dice mucha paz tienen. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman tu ley. ¿Quiénes son los que aman tu ley? Son las personas que verdaderamente se meten con Dios, que confían en Él, que leen la palabra, que la ponen por obra, que la ponen por práctica. Todas esas personas que verdaderamente buscan a Dios con sinceridad, en oración, en adoración. Dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley. Tenemos que amar la palabra de Dios. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En otra versión dice, los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Yo quiero disfrutar de mucha paz y si tú quieres, hermano, hermana, que me estás en estos momentos viendo o sintonizando, si tú quieres tener paz, tú tienes que amar la palabra de Dios. Tú tienes que poner en práctica la palabra de Dios, obedecerla para poder tener esa paz. Una paz que el mundo no entiende, que sobrepasa todo entendimiento. En Romanos, regresando a Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se beba. Lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría, con gozo y paz. Eso es lo que importa. Vivir bien con las demás personas, hacer el bien a las demás personas, vivir en paz y con alegría con todas las personas. Ese verdaderamente es el reino de Dios. Cuando una persona actúa de esa forma es que el reino de Dios ya está en esa persona. Si tú no tienes paz es porque el reino de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Y por qué? Porque estás todavía viviendo en la carne, estás todavía satisfaciendo en la carne con pleitos, contiendas, celos, riñas, envidias, chismes. Cuando está una persona en las obras de la carne, el reino de Dios no se puede manifestar en su vida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En otras palabras, tú tienes que hacer el bien a las personas, no hacerles daño, no hablar mal de ellos y vivir en paz y con alegría. Y todo eso puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros. Es lo que dice en Romanos 14, verso 17. Vemos bien claro aquí lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8. También dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. Vamos a leerla, lo que dice la palabra. Dice,
Dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios cuando vivimos nosotros en la carne. Y cuando estamos en la carne dice que eso es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que vivir en el Espíritu diariamente, tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, poniéndola por práctica, orando. Ahí podemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si nos ocupamos de la carne, dice la palabra que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Mateo capítulo 5, verso 9, dice la palabra, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que trabajan por la paz. Yo quiero trabajar por la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, dichosos, bendecidos. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En el Salmo 29:11 dice la palabra, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cómo lo bendecirá? Dice la palabra que los va a bendecir con paz en Salmo 29:11. Estoy dando las escrituras para que tú la puedas estar escribiendo y puedas pues leerlas y comprobar que lo que estoy hablando pues es la palabra de Dios. En Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sabemos que ¿quién es el que nos da la paz? Jehová Dios, Jesús, dice la palabra. Le podemos pedir a Él que nos llene de fuerza y nos bendiga con su paz, y Él lo hará siempre y cuando andamos conforme al Espíritu y no satisfaciendo los deseos carnales, los deseos de la carne. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otra versión dice, no se preocupen por nada, o sea, por nada estéis afanosos. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, porque Dios es el que da la paz, como lo dije ahorita. Y ahorita vamos a ver esa escritura cuando Jesús dice, la paz, mi paz les doy. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Todos los días tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque todos los días el solo levantarnos con salud, Él nos va a dar la paz. Dice, porque a Dios le gusta que le agradezcamos, que le demos las gracias a Él por todo. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque la gente del mundo que no conoce de Dios, la única forma de poder tener tranquilidad o paz es cuando tienen cosas materiales, cuando tienen trabajo, cuando tienen salud, cuando tienen dinero, cuando tienen casa, cuando tienen carro, cuando tienen todas esas riquezas o esas cosas materiales, es cuando ellos están tranquilos. Pero una vez que se vaya cualquiera de esas cosas, empieza a tener preocupación. ¿Por qué? Porque la paz para ellos es solamente exterior, es cuando tienen, y cuando no tienen ya no hay paz, se les acabó la paz. Pero a uno como creyente, como cristiano, aún estando sin salud, aún estando sin trabajo, aún no teniendo lo que uno debe de tener en el hogar, en el trabajo o dinero, lo que sea, nosotros vamos a seguir manteniendo la paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Y dice la palabra también que Jesús es el príncipe de paz. Él es el que nos da la paz. Él vino a morir por nosotros para darnos esa paz
una paz que la gente no puede entender, no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Tenemos que ser de Cristo. ¿Y cómo podemos ser de Cristo? Has de preguntar tú. Buena pregunta, te voy a decir cómo puedes ser de Cristo. Es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando te arrepientes de tus pecados y lo dejas que venga a morar en tu corazón. Y ahí es cuando tú empiezas a ver esa paz, a sentir esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero nos protege el corazón y el entendimiento si ya somos de Cristo. Fíjense, nos protege el corazón, por eso debemos de tener esa paz, y así es la única forma de mantener la paz en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos la paz de Cristo. Vemos también una escritura en Lucas capítulo 10, y nos vamos a ir ahí a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, cuando Jesús va y visita a Marta y a María. Vemos lo que dice la palabra en esa historia de Marta y María, cómo Jesús va y los visita. Jesús visita a Marta y a María. Lucas capítulo 10, 38 al 42. Vamos a verlo, y dice la palabra, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, ¿verdad? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta la recibió en su casa a Jesús. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Quién oía su palabra? María. María es un ejemplo de cómo ella estaba oyendo la palabra de que Jesús estaba hablando, y vemos la paz que ella tenía al haber estado escuchando la palabra de Dios. Dice, ella tenía una hermana, quien Marta. Marta era la que estaba afanada, no tenía paz, no tenía tranquilidad, estaba preocupada por los afanes del mundo. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces, para ser como María y tener paz, tenemos que oír la palabra de Dios. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vemos cómo Marta estaba preocupada, estaba afanada, no tenía paz. Y así hay muchas Martas en estos tiempos que están afanados, afanadas, preocupados, preocupadas por el qué pasará, qué comeré, qué beberé, cómo vestiré, cómo pagaré la renta, cómo pagaré el carro. Estás como Marta, afanado, afanada, no tienes paz. ¿Por qué? Porque no oyes la palabra. Tú tienes que leer, oír la palabra y ponerla por práctica, así como María estaba. María estaba a los pies de Cristo oyendo su palabra, tranquila, en paz, mientras Marta estaba totalmente afanada. Tú debes de ser como María. Tienes que tener esa paz oyendo la palabra de Dios, no preocupándote, tranquilamente oyendo la palabra de Dios, orando, alabando a Dios, adorándolo. Pero vemos cómo Marta estaba en el mundo totalmente, en sus quehaceres, en sus preocupaciones, en sus afanes. Dice entonces la palabra, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y así hay muchas Martas preocupándose mucho por todas las cosas del mundo. Dice la palabra, Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces respondió Jesús y le dijo, veamos qué fue lo que le dijo Jesús a Marta. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y así estamos nosotros a veces, afanados y turbados con muchas cosas que hacer, y no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para poner la palabra por práctica, no tenemos tiempo para Dios.
no tenemos tiempo para la iglesia, no tenemos tiempo para nada, simplemente tenemos tiempo para los quehaceres del mundo. Por eso estamos totalmente afanados, porque no estamos verdaderamente siendo cristianos verdaderos que buscan a Dios. Piensen lo que dice aquí: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tú tienes que escoger como María lo escogió, la buena parte que nadie le va a quitar. ¿Y cuál es? La palabra, la paz. La paz que María tenía al estar escuchando la palabra. La única forma de poder escuchar la palabra es oyendo la palabra, poniéndola por práctica, viviendo en el Espíritu, confiar en Cristo. Dice, pero Jesús le contestó, en otra versión, vamos a ver qué dice la palabra. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. ¿Y qué es lo más importante? La oración, lo más importante la palabra, lo más importante Dios. Pero a veces ponemos, lo más importante ponemos el trabajo, muchas otras cosas ponemos, el dinero, el carro, la casa, aún la familia la ponemos en primer lugar, cuando Dios siempre tiene que ser en primer lugar antes que todos. Vemos cómo aquí Jesús, cuando fue a visitar a María y a Marta, les dijo afanada, afanada, Marta, Marta, afanada. Y así hay mucha gente en este mundo, aún siendo cristianos, están así afanados, turbados, totalmente preocupados por las cosas del mundo. Mientras Marta dice que María estaba a los pies de Cristo, tranquila, en paz, oyendo la palabra. Y ese es un buen ejemplo para ver que nosotros así debemos estar. Vemos en Juan capítulo 14 lo que dice la palabra. En Jesús 14 dice la palabra, la paz, 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién es el que da la paz? Jesucristo. ¿Cómo la da? La da cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, cuando vivimos en el Espíritu y no vivimos en la carne, porque la vida y la paz nosotros lo tenemos cuando vivimos en el Espíritu. ¿Y cómo vivimos en el Espíritu? Cuando estamos nosotros verdaderamente con los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, humildad, templanza. Todo ese fruto del Espíritu nos trae la paz. La paz es un fruto del Espíritu. Vemos aquí lo que dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ya sabemos cómo la da el mundo, ya lo dije ahorita. Es cuando nosotros tenemos todas las cosas materiales, cuando tenemos salud, cuando tenemos buena relación, pero nomás se va cualquier cosa de esas. Una mala relación con el cónyuge, una mala relación con los hijos, una mala relación con los padres, una mala relación en el trabajo y se nos va la paz. Pero la paz la podemos tener en cualquier circunstancia cuando tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón. Por eso tenemos que verdaderamente vivir en el Espíritu. Y no satisfacéis los deseos de la carne. Dice la palabra aquí, estas cosas os he hablado en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿En quién? En Jesús. En Jesús es como podemos tener paz. Por eso tenemos que buscar a Jesús todo el tiempo para poder tener esa paz. Una paz, como dije, no comprende la gente. ¿Por qué tenemos paz a pesar de que estamos en pruebas, en tribulaciones? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tú puedes haber aceptado a Cristo en tu corazón, puedes haber dicho, es que yo ya nací de nuevo, ya acepté a Cristo, sí, pero si no vives en el Espíritu, tú no vas a poder tener paz. Tú tienes que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sabemos cuáles son las obras de la carne, pero aquí dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Por medio de la muerte que Él hizo, que realizó en la cruz del Calvario. Él nos trajo esa paz
una paz que la gente, que el mundo no la puede comprender. Y Filipenses 4 ya vimos lo que dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Cuando somos agradecidos, oramos y le pedimos a Dios lo que nosotros necesitamos con un corazón sincero y pedirle también que nos dé paz. Él nos da esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón. Tú tienes que proteger tu corazón de malos pensamientos. Tú tienes que proteger tu corazón de todas esas. Dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso. Dice la palabra también: cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón es muy importante cuidarlo, por eso tenemos que mantener la paz en nuestros corazones. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana, lunes y martes a las 7 de la tarde. También les recuerdo, los domingos a las 2 de la tarde estamos en Radio Aleluya 88.1 FM, su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Así que sintonízanos y gracias por habernos acompañado.